¿Quién es ella? La voz de Roman Volkov atravesó el aire húmedo de la noche como el frío clic de un arma al amartillarse. Se encontraba a 3 pasos del montón de basura. Su abrigo negro de cachemira estaba empapado por la llovizna y sus ojos grises eran tan fríos como el acero, mientras miraba fijamente el cuerpo acurrucado bajo una caja de cartón rota. Dmitri no respondió de inmediato. Llevaba 15 años trabajando para Roman, tiempo suficiente para saber que, a veces, el silencio era la respuesta más segura. La mujer no se movía. Su cuerpo estaba encogido, como si hubiera olvidado cómo enderezarse, con las mejillas hundidas y los labios agrietados y sangrando por las comisuras. Una moratón de color púrpura oscuro florecía bajo su ojo izquierdo. Su cabello, antes peinado y cuidado, ahora colgaba en mechones grasientos y enmarañados sobre su rostro. Parpadeó ante la tenue luz de la farola. Sus ojos estaban muy abiertos, pero vacíos, como si reconocer una voz le exigiera demasiado esfuerzo. Roman dio un paso más. Te he hecho una pregunta. Dimitri carraspeó. Serena Cole, la pupila de Victor Crane. Roman apretó la mandíbula. Victor Crane era el único hombre que había perdonado la vida a su padre, una deuda que Roman nunca había pagado. Se agachó lentamente. Serena, dijo. Ella se estremeció. Todo su cuerpo se tensó, el trauma se reflejaba en cada espasmo y cada mirada por encima del hombro. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban tan violentamente que apenas podía soportar su propio peso. Luego, lenta y silenciosamente, se levantó el dobladillo de la camisa. Roman inhaló bruscamente. Cicatrices, docenas de ellas. Quemaduras rojas y dolorosas le atravesaban el pecho. Leves marcas moradas se enroscaban como cuerdas alrededor de su abdomen. Había cortes entrecruzados de una cuchilla, superficiales pero deliberados. Los moretones en sus brazos eran recientes. Debajo de ellos había heridas más antiguas que habían sanado incorrectamente, que habían sido ignoradas y olvidadas. No dio un paso atrás. Apretó los puños a los lados, no por horror, sino por rabia. Detrás de él, Dimitri dijo en voz baja. La observé durante 3 días antes de llamarte. Necesitaba estar seguro. Roman no dijo nada. Estaba mirando a la chica de la que Victor Crane había hablado una vez con orgullo. La chica que tocaba el piano como un ángel. La chica que horneaba pastel de limón todos los domingos y tarareaba viejas canciones de jazz en la cocina. Ahora era medio fantasma. Se quitó el abrigo y se acercó a ella. Serena, repitió, más suavemente, no estoy aquí para hacerte daño. Sus ojos se posaron inseguros en su rostro. Su voz salió como un susurro entrecortado. No me lleves de vuelta, me matarán. Los ojos de Roman se oscurecieron. ¿Quiénes? Ella tragó saliva con dificultad. Su garganta se movió como si incluso respirar le causara dolor. Todos ellos. Roman no parpadeó. Con cuidado le colocó el abrigo sobre los hombros, sin querer asustarla. Este envolvía por completo su frágil cuerpo. Ella miró sus manos, con suciedad bajo cada uña, y no dijo nada, pero no se apartó. Dimitri abrió la puerta del coche. La clínica está lista. Entrada privada. Roman asintió y guió a Serena hacia el Mercedes negro como si estuviera hecha de cristal. Ella no habló en todo el trayecto. Kilómetros de luces de neón, escaparates cerrados e iglesias en ruinas pasaban ante sus ojos mientras la ciudad se alejaba detrás de ellos. Su reflejo en la ventana parecía el de otra persona. Alguien destrozado. Roman tamborileaba con los dedos sobre la rodilla. Su rostro era impasible como una piedra. Su mente iba a toda velocidad, no por culpa, sino por furia. ¿Qué le habían hecho? Vivian, Marcus, Isabel y Victor habían confiado en ellos, pero había cicatrices, moretones y ojos vacíos. Serena Cole había sido destrozada, golpeada y desechada, pero no olvidada. Si te ha conmovido la historia de Serena, dale al botón me gusta y deja un comentario. Dime desde dónde lo estás viendo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el próximo episodio. Un Mercedes negro se detuvo frente a un edificio desgastado por el tiempo en las afueras de Brooklyn.
No había ningún letrero ni luces de neón, solo una pesada puerta de hierro y dos hombres vestidos de negro que montaban guardia. Dimitri salió primero y les dijo unas palabras. Entonces se abrió la puerta. Roman llevó a Serena al interior. Su cuerpo era tan ligero que apenas notaba su peso. Dentro había una clínica privada, impecable y moderna, todo lo contrario al exterior ruinoso del edificio. Aquí era donde la organización de Roman se ocupaba de los casos que exigían discreción. Sin registros, sin preguntas, solo resultados. La doctora Elena Marov ya estaba esperando, sin mostrar ninguna reacción al ver el estado de Serena. Llevaba trabajando para Roman el tiempo suficiente como para que ya nada le sorprendiera. Roman acostó a Serena en la camilla, dio un paso atrás y observó en silencio mientras la doctora comenzaba a examinarla. Serena no se resistió. Permaneció tumbada con la mirada fija en el techo, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Lo que Roman no sabía y lo que nadie había presenciado era lo que le había sucedido solo 12 horas antes. Esa tarde, Serena estaba parada frente a una tienda de conveniencia en un barrio de Harlem. No había comido en 3 días y le dolía el estómago, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. Se acercó a una mujer de mediana edad que salía con una bolsa de comida e intentó mantener la voz firme. «Disculpe», dijo con voz ronca por la sed. «¿Podría darme unos dólares para comprar pan?» La mujer la miró de arriba abajo, con el rostro retorcido como si acabara de oler algo repugnante. «Vete a otra parte», le espetó. «Adicta, no te quedes por aquí». Serena no era adicta, nunca había consumido drogas, pero hacía tiempo que había dejado de explicarlo. Nadie quería escucharla. Siguió caminando por las calles, que se oscurecían a medida que se ponía el sol. Preguntó a algunas personas más. Algunas la ignoraron, otras la insultaron. Un hombre en una camioneta verde le tiró una lata de cerveza medio llena y se rió a carcajadas cuando le dio en el hombro, empapando la única capa de ropa que llevaba puesta. Cayó la noche. Serena encontró un rincón tranquilo en un callejón, se sentó y se abrazó las rodillas contra el pecho. Intentó cerrar los ojos y descansar unos minutos, pero unos pasos resonaron en la noche. 3 jóvenes, quizá aún no habían cumplido los 20 años. Se acercaron a ella riendo, con los ojos iluminados al verla. Uno de ellos le arrebató de un tirón el bolso roto y maltrecho que llevaba en la mano. Otro la empujó al suelo. Ella intentó defenderse, pero estaba demasiado débil, demasiado hambrienta y demasiado agotada. Le dieron un puñetazo en la cara y una patada en el estómago. Su cabeza se estrelló contra la pared de ladrillo que tenía detrás. Entonces la oscuridad lo envolvió todo. Allí fue donde Dimitri la encontró. Llevaba 3 días vigilándola, siguiendo las órdenes de Roman tras recibir un soplo sobre una mujer que llevaba un anillo de la familia Crane y deambulaba por las calles de Nueva York. Ahora, en la clínica, la doctora Marov acababa de terminar de examinarla. Salió al exterior, donde Roman la esperaba. Su rostro estaba frío como el hielo, pero sus ojos ardían. «¿Cómo está?», preguntó. La doctora Marov miró sus notas, con voz tranquila. Sin embargo, cada palabra sonaba como una puñalada. Desnutrición grave, deshidratación y una infección leve en varias heridas. Las costillas cuarta y quinta del lado derecho muestran signos de fracturas antiguas que no han cicatrizado correctamente. También hay quemaduras de cigarrillos en los brazos y la espalda, y un corte superficial pero deliberado en el abdomen que dejará una cicatriz permanente. Roman no dijo nada. Apretó el puño y las venas azules se le marcaron bajo la piel. La doctora Marov dudó. «Señor Bulov», dijo en voz más baja, «estas lesiones se remontan a años atrás. No se trata de un accidente. Es un abuso sistemático». Roman apretó la mandíbula. ¿A quién pertenecía ella antes de acabar en la calle? A la familia de Victor Crane. Oír ese nombre fue para Roman como una bala que le atravesaba el pecho. Victor Crane fue el único hombre que perdonó la vida a su padre. Roman se sentó solo en su despacho, en la última planta de su edificio de Manhattan. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por el resplandor de la ciudad que se filtraba a través de una enorme pared de cristal. No encendió la luz,
No le hacía falta. Era en la oscuridad donde sus pensamientos se agudizaban y todo se aclaraba. Delante de él, sobre un escritorio de roble negro, yacía la fotografía que Dimitri acababa de entregarle. Era una foto de Serena Cole, tomada 10 años antes en una fiesta de cumpleaños. Era una chica de 17 años con un vestido blanco, sonriendo alegremente con la mano de Victor Crane sobre su hombro. Los ojos del anciano rebosaban de orgullo. Roman estudió la foto y luego levantó la mirada hacia la ventana. La chica de la fotografía y la mujer que yacía en su clínica eran dos personas completamente diferentes. Una rebosaba vida, la otra estaba casi muerta. La puerta se abrió. Dimitri entró con una carpeta en la mano. No necesitaba que lo invitaran a pasar. Después de trabajar juntos durante 15 años, esas formalidades habían perdido todo su sentido. Tengo información preliminar sobre la familia Crane, dijo Dimitri, dejando la carpeta sobre el escritorio. Victor Crane, de 68 años, se retiró de toda actividad hace 5 años. Ahora vive recluido en una mansión a las afueras de Chicago. Su hijo mayor, Marcus Crane, de 40 años, gestiona la mayor parte de los activos de la familia. Su esposa es Vivian Ashford, de 38 años, que proviene de una poderosa familia de abogados. La hija de Victor, Isabel Crane, de 34 años, vive en la finca principal con su familia. Roman escuchaba, pero su mente se remontó 20 años atrás. Tenía 16 años. Su padre, Alexei Bulov, era un inmigrante ruso y empresario que intentaba labrarse una vida en Nueva York. Sin embargo, había cruzado accidentalmente el territorio de Victor Crane en una época en la que Crane era uno de los jefes mafiosos más poderosos del noreste. Una noche de invierno llegaron. 4 coches negros se detuvieron frente a la casa. Unos hombres con abrigos largos salieron de ellos, con pistolas ocultas bajo la ropa. Roman lo recordaba todo con dolorosa claridad. Aún podía sentir la mano de su madre apretándole con fuerza el hombro. Los dos estaban temblando en un rincón del salón. Su padre estaba arrodillado en el suelo, con las manos atadas y la cara amoratada por la paliza que le habían propinado. Victor Crane entró, alto e imponente, con los ojos tan afilados como cuchillos. Miró al padre de Roman y luego dirigió la mirada a Roman y a su madre. El silencio se prolongó. Entonces Victor habló, con voz baja y fría. No mato a personas inocentes. No sabías lo que hacías cuando invadiste mi territorio. Lo acepto. Hizo una señal a sus hombres para que desataran al padre de Roman. Pero recuerda esto, continuó Victor, mirando directamente a los ojos del padre de Roman. Esto es una deuda. Algún día tu hijo la pagará. Luego se marcharon. No se disparó ni un solo tiro y no se derramó ni una gota de sangre. Solo una deuda que pesaba sobre la familia Bulov como una espada suspendida en el aire. 10 años después, el padre de Roman murió de una enfermedad cardíaca sin haber tenido la oportunidad de saldarla. Pero Roman lo recordaba. Recordaba cada detalle. Recordaba los ojos de Victor Crane aquella noche, el sonido de su voz y la promesa que había dejado atrás. Ahora, 20 años después, la hija adoptiva de Victor Crane yacía en la clínica de Roman, con el cuerpo lleno de cicatrices y el espíritu destrozado. Alguien de la familia Crane le había hecho eso. Roman se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Millones de luces parpadeaban abajo, pero él solo podía ver las cicatrices de Serena. Sacó su teléfono y marcó un número. Cuando le respondieron, habló brevemente. Reúne a todos, en 30 minutos, en la tienda de vinos. Luego colgó y se volvió hacia Dimitri. Quiero saberlo todo sobre la familia Crane. Sus finanzas, propiedades inmobiliarias, conexiones, rutinas diarias, visitantes y reuniones. Síguelos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se pierda ni un detalle. Dimitri asintió. Luego preguntó en voz baja. ¿Cuál es el plan, jefe? Roman se apartó de la ventana, con los ojos oscurecidos como el cielo antes de una tormenta. Victor Crane salvó la vida de mi padre. Nunca le pagué esa deuda. Hizo una pausa, apretando con fuerza la mandíbula. Ahora su hija se le está muriendo en mi clínica.
Alguien le ha hecho esto y voy a descubrir quién. Sus ojos eran fríos como el hielo. Acaban de convertirse en mis enemigos. Pasaron 3 días. Serena yacía inmóvil en la cama del hospital, recibiendo líquidos y alimentada a través de un tubo por extraños cuyos nombres desconocía. Se sumió en un sueño profundo y febril, susurrando ocasionalmente nombres ininteligibles y llorando sin despertarse. Entonces, en la mañana del cuarto día, abrió los ojos. La intensa luz blanca la hizo entrecerrar los ojos. El olor a desinfectante le invadió las fosas nasales. El pitido constante de las máquinas le llenaba los oídos. Serena no sabía dónde estaba. Solo sabía una cosa. Tenía que huir. Su corazón latía sin ritmo. Su respiración era rápida y errática. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se negaba a obedecerla. Se sentía débil, como si le hubieran vaciado los huesos. Rodó hasta el borde de la cama, tocó el suelo frío con los pies e intentó ponerse de pie, pero sus rodillas se doblaron y cayó, arrastrando consigo la vía intravenosa. La botella de suero se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. La puerta se abrió de golpe. Una mujer con bata blanca entró apresurada, con evidente preocupación en su rostro. Dijo algo en inglés, con voz suave y tranquilizadora, pero Serena no la oyó. Solo vio la mano de la mujer extendiéndose hacia ella. Serena gritó, ¡No me toque! Su voz se elevó, presa del pánico, como la de un animal acorralado sin ningún lugar a donde ir. Se acurrucó sobre sí misma, con la espalda apoyada contra la pared, las manos entrelazadas sobre la cabeza y todo el cuerpo temblando. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No lo haga! La enfermera se detuvo y retrocedió, levantando las manos como en señal de rendición. Giró la cabeza hacia la puerta, como si esperara a alguien. Entonces Serena lo vio. Un hombre alto y de hombros anchos estaba de pie en la puerta, vestido con un traje negro sin corbata. Tenía el pelo castaño oscuro y ligeramente ondulado, y los ojos grises, como el cielo antes de una tormenta. Su rostro era frío y rígido, como tallado en piedra. Sin embargo, no había amenaza en su mirada, solo atención. Esperó, pero no entró. No dio otro paso. Simplemente se quedó allí, observándola desde una distancia segura. Era como si entendiera que cualquier movimiento repentino podría destrozar lo que quedaba de ella. La enfermera salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Solo quedaban 2 personas y el silencio se prolongó. Serena lo miró fijamente, con el pecho agitado y los ojos aún salvajes. ¿Quién eres?, preguntó con voz áspera. ¿Qué quieres de mí? Me llamo Roman Bulov, respondió él con calma. Te encontré hace 3 noches, moribunda en un callejón. Serena tragó saliva. No tengo dinero, no tengo nada, no quiero tu dinero. Quiero la verdad, la verdad. Serena se rió. Era un sonido amargo y vacío. ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre lo que te pasó? ¿Sobre las cicatrices de tu cuerpo? ¿O sobre por qué la hija adoptiva de Victor Crane está medio muerta entre la basura? Al oír ese nombre, Serena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, en una mezcla de miedo y confusión. «Conoces a mi padre, le debo una deuda de hace mucho tiempo», dijo Roman, «y nunca olvido lo que debo». Serena no dijo nada. Se encogió aún más, como si intentara hacerse invisible. No confiaba en él. No confiaba en nadie. Cada vez que confiaba en alguien, la traicionaban, la golpeaban y la echaban. Roman la observó durante un largo rato. Luego, lentamente, sacó una vieja fotografía del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesita junto a la cama. No se la entregó. No la obligó a mirarla. Simplemente dijo, «Ahí está», y dio un paso atrás. Serena miró la fotografía. Sintió como si le hubieran apretado el corazón con un puño. En la foto, una niña de unos 12 años estaba sentada junto a un piano con un vestido de flores. Victor Crane estaba de pie junto a ella con la mano en su hombro y una sonrisa en el rostro. La luz del sol de la tarde se colaba por la ventana, bañándolos a ambos con un resplandor dorado. Era ella, era ella. 15 años antes, en la casa que una vez había sido su hogar.
A Serena se le cortó la respiración. Se le nublaron los ojos con las lágrimas. ¿Dónde has conseguido esto?, susurró con voz temblorosa. Victor Crane solía hablar de ti, respondió Roman, la chica que tocaba el piano como un ángel. La chica que horneaba pasteles de limón todos los domingos y cantaba viejas canciones de jazz en la cocina. Estaba muy orgulloso de ti. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Serena. No se molestó en secárselas. Esa chica está muerta, dijo con voz quebrada. Roman se acercó. Solo un paso. Entonces dime quién la mató. Serena levantó la cabeza y lo miró a los ojos, grises, fríos y firmes. No la juzgaban ni la compadecían, simplemente esperaban, pacientemente. Ella había guardado silencio durante tantos años. Había tragado sus lágrimas, apretado los dientes y aguantado, sin decir nada porque nadie quería escucharla. Pero este hombre quería escucharla. Por primera vez en años, Serena comenzó a contar su historia. Se sentó en la cama del hospital con la espalda apoyada en las almohadas y las delgadas manos entrelazadas en el regazo. Roman se sentó en una silla a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para oírla, pero lo suficientemente lejos como para que ella no se sintiera amenazada. Dimitri permaneció en silencio en un rincón de la habitación, tomando notas en un pequeño cuaderno. A última hora de la tarde, la luz del sol se colaba a través de una cortina transparente y proyectaba tenues rayos de luz sobre el suelo. Serena respiró hondo y comenzó a hablar. 15 años antes, tenía 12 años y vivía en el orfanato St. Mary's, en las afueras de Chicago. No recordaba los rostros de sus padres biológicos, solo que la habían dejado en la puerta de una iglesia cuando solo tenía unos meses. Creció entre frías paredes, junto a docenas de otros niños que habían sido abandonados de la misma manera. Aprendió a ser invisible, a no llamar la atención y a no esperar nada. Entonces, un día llegaron Victor y Catherine Crane. Catherine fue la primera persona que la miró como si fuera un ser humano y no solo un número en un expediente. Tenía el pelo castaño suave, cálidos ojos ámbar y una sonrisa que iluminaba la habitación. Se sentó junto a Serena y le preguntó si le gustaba la música. Serena asintió tímidamente. Catherine le tomó la mano y le dijo que tenía un piano en casa y que le enseñaría a tocar si quería. Una semana más tarde, Serena salió del orfanato, sentada en el lujoso coche de los Crane, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y la esperanza. Su casa era más grande de lo que jamás había imaginado. Una mansión de 3 plantas con un gran jardín y una fuente en el patio delantero. Pero lo que más le impresionó fue el piano del salón. Era negro y reluciente, majestuoso y tan bonito que no se atrevía a tocarlo. Catherine le enseñó una nota tras otra. Era paciente y amable, y nunca regañaba a Serena cuando cometía un error. Catherine también le enseñó a cocinar, mostrándole cómo hacer un pastel de limón a partir de una receta familiar. Le enseñó que todos los domingos eran días familiares, en los que todos se sentaban juntos a comer pastel mientras tomaban té y hablaban de la semana anterior. Víctor era diferente. Era estricto y callado, y su rostro siempre estaba frío como el hielo, pero la protegía a su manera. Una vez, cuando Serena tenía 14 años, un chico del barrio se burló de ella y la llamó huérfana. Víctor se enteró. No dijo nada, solo miró al chico, y el frío que desprendía era tan intenso que el chico nunca más se atrevió a acercarse a la casa de los Crane. Esa noche, Víctor llamó a Serena a su estudio y le dijo, con voz baja y firme, «Eres mi hija. Si alguien te pone la mano encima, le cortaré las manos». Serena lloró. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar. Pero no todos en la familia le dieron la bienvenida. Marcus, el hijo biológico de Victor, y casi 15 años mayor que ella, siempre la miraba con desprecio. Isabel, la hija de Victor, no era abiertamente hostil ni amistosa. Trataban a Serena como si fuera un adorno que Catherine había traído a casa y que tiraría cuando pasara la novedad. Entonces Marcus se casó con Vivian Ashford. Desde su primer encuentro, Serena pudo sentir el peligro que emanaba de Vivian. Vivian era hermosa y refinada, nacida en una poderosa familia de abogados, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente
y llenos de desdén cada vez que miraba a Serena. Vivian no ocultaba su odio. Una vez, cuando estaban solas en la cocina, se inclinó hacia Serena y le susurró: «No eres más que una sirvienta que finge ser una hija adoptiva. No finjas que perteneces a este lugar». Catherine protegía a Serena. Se interponía entre Serena y la hostilidad de los demás. Pero 3 años antes, le diagnosticaron un cáncer en fase terminal. 6 meses después, murió. Serena aún recordaba la última noche que pasó junto a la cama de Catherine. Catherine sostenía la mano de Victor, con voz débil pero urgente. «Protege a la niña», le dijo. «No dejes que le hagan daño», prometió Victor. Pero después de que Catherine falleciera, él se derrumbó. Se encerró en su habitación y se negó a ver o hablar con nadie. Se alejó de todo, incluso de proteger a Serena, y Vivian aprovechó la oportunidad. Serena se detuvo, con la voz entrecortada. Bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos delgados temblando. Roman la observaba, con el rostro impasible, pero los ojos oscurecidos. Después de la muerte de Catherine, preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». Serena levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero sin lágrimas. Ya había llorado demasiado. Ahora solo había vacío. «Me trasladaron al sótano», dijo. Vivian dijo: «Ya no merezco vivir arriba». Hizo una pausa y respiró con dificultad. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Roman se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises agudos y fríos. «Cuéntame todo». El sótano era frío y oscuro. Solo había una tenue luz en el techo, una cama de hierro con un colchón fino y un cubo en la esquina. Serena tendría eso durante los siguientes 2 años. Vivian no perdió el tiempo. La primera noche Serena fue trasladada al sótano. La mujer bajó y se paró frente a ella, sonriendo con una frialdad glacial. «A partir de ahora», dijo Vivian, «aprenderás cuál es tu verdadero lugar en esta casa. Catherine está muerta. Nadie te protegerá más». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Serena se despertaba a las 5 de la mañana y limpiaba toda la casa antes de que los demás se levantaran. Cocinaba, lavaba, planchaba y hacía todo lo que solían hacer los sirvientes. Sin embargo, no le pagaban, ni le permitían descansar o comer en la mesa familiar. Vivian le daba de comer las sobras. A veces solo eran unas migajas de pan duro y agua sin gas. Había días en los que no le daba nada porque Vivian decía que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Pero el hambre no era lo peor. Vivian la golpeaba, no siempre, solo cuando nadie podía verla, solo cuando Serena cometía un error, por pequeño que fuera. Una mancha en un vaso, un pliegue en un mantel, una respuesta retrasada medio segundo. Vivian utilizaba sus manos, una percha, cualquier cosa que tuviera a mano. Golpeaba donde la ropa podía ocultar el daño, la espalda, el estómago y los muslos, para que nadie viera las marcas. Serena recordaba una noche en la que estaba lavando los platos y rompió accidentalmente una copa de cristal. Vivian oyó el ruido y entró en la cocina, con el rostro pálido de furia. No dijo ni una palabra. En cambio, se quitó el cigarrillo a medio fumar de los labios, se acercó a Serena y se lo clavó directamente en el brazo. Serena se mordió hasta sangrar la boca para evitar gritar. Sabía que si gritaba, Vivian haría algo peor. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, respirando el hedor de la carne quemada. Vivian sonrió con satisfacción. «La próxima vez, ten más cuidado», dijo, y luego se alejó. Marcus lo sabía. Serena estaba segura de que lo sabía. A veces veía los moretones en sus muñecas cuando ella recogía la mesa después de cenar, pero no decía nada. Apartaba la cara, fingiendo no ver nada. Y cuando estaba borracho, lo cual ocurría cada vez con más frecuencia, también la golpeaba. Lo hacía sin motivo alguno, solo porque estaba enfadado con la vida, con su padre o con cualquier cosa. Serena era el blanco más fácil para su ira. Isabel no usaba las manos. Humillaba a Serena, le tiraba cosas cuando estaba enfadada y la obligaba a trabajar como una esclava desde la mañana hasta la noche. Llamaba a Serena gorrona, le decía que era basura y que nunca debería haber nacido. Una vez,
Serena arrugó accidentalmente el vestido favorito de Isabel mientras lo planchaba. Isabel la tiró al suelo de una bofetada y la obligó a arrodillarse y suplicar perdón durante 2 horas. Para sobrevivir, Serena llevaba un diario. Encontró un viejo cuaderno en una pila de cosas desechadas y un bolígrafo casi sin tinta. Todas las noches, cuando todos se habían ido a dormir, escribía en él. Escribía sobre lo que había sucedido durante el día. Escribía cartas a Catherine, diciéndole cuánto la echaba de menos y deseando que siguiera viva. También se escribía cartas a sí misma, recordándose que seguía existiendo y que no era basura, como decían. Era la única forma de mantener la cordura. Le contó a Roman en un susurro que se escribía cartas a sí misma, a Catherine y a cualquiera que quisiera escucharla. Escondió el diario debajo de una tabla suelta del suelo del sótano, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Roman preguntó en voz baja, ¿y Víctor? ¿No sabía nada? Serena negó con la cabeza y se rió con amargura. Víctor vivía en una casa de vacaciones a más de 1 hora en coche. Solo venía de visita una vez cada varios meses. Y cada vez que venía, Vivian lo sabía con antelación. O bien escondían a Serena, o si eso no era posible, le cubrían las heridas con maquillaje, le hacían llevar ropa de manga larga y le advertían de que las consecuencias serían terribles si decía algo. Hubo una vez en que Serena intentó contárselo a Víctor. Él vino a visitarlos en Navidad y ella pensó que era su única oportunidad. Esperó hasta que él se quedó solo en su estudio y entonces entró, dispuesta a contárselo todo. Pero Vivian la estaba observando. Apareció justo detrás de Serena, sonrió a Víctor y le dijo que Serena solo quería desearle una feliz Navidad. Luego se llevó a Serena fuera. Esa noche, Vivian golpeó a Serena hasta que se desmayó. Si vuelves a abrir la boca, le dijo, me aseguraré de que desaparezcas para siempre y nadie encuentre tu cuerpo. Y yo la creí, dijo Serena, mirando a Roman con ojos vacíos. Sabía que podía hacerlo. Roman apretó el puño sobre el brazo de la silla y sus venas azules se marcaron bajo la piel. ¿Por qué no huiste? Serena se rió con amargura y vacío. ¿Huir a dónde? No tenía dinero ni documentos. Viven lo guardaba todo. Mi pasaporte, mi documento de identidad y mi certificado de nacimiento. Se aseguraba de que no pudiera existir sin ellos. Serena levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Roman. He estado en prisión durante mucho tiempo. El sótano era mi única celda. 6 meses antes, Viven había decidido que era hora de poner fin al juego. Había atormentado a Serena durante 2 años, pero eso ya no era suficiente. Quería echar a Serena de la casa para siempre y necesitaba la excusa perfecta para hacerlo sin despertar sospechas. Encontró esa excusa en la caja fuerte de Víctor. Era un juego de joyas de diamantes que pertenecía a Catherine, compuesto por un collar, un par de pendientes y una pulsera, con un valor total de casi $2 millones. Víctor se lo había regalado a su esposa como regalo de boda. Tras la muerte de Catherine, se conservó como un recuerdo sagrado. Viven sabía el código de la caja fuerte porque Marcus lo había revelado accidentalmente cuando estaba borracho. Una noche, cuando toda la casa dormía, Viven sacó el juego de joyas, lo envolvió en un pañuelo de seda y bajó al sótano. Serena estaba dormida, agotada tras un día de trabajo. Viven colocó el pañuelo debajo de la cama de Serena, donde sería fácil de encontrar, pero parecería que había sido escondido. Luego esperó. Una semana más tarde, Víctor vino de visita. Era la ocasión perfecta. Esperó hasta la cena, cuando toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa, y entonces comenzó su actuación. Fingiendo estar preocupada, dijo que recientemente habían desaparecido algunos objetos de la casa y que, aunque no quería sospechar de nadie, no podía evitar darse cuenta. Víctor frunció el ceño y preguntó qué se había llevado. Vivian dudó y dijo que no se atrevía a decir qué se había llevado porque temía que eso le hiciera daño. Marcus permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato. Isabel miró con curiosidad, inclinando la cabeza mientras esperaba. Victor exigió a Vivian que hablara con claridad. Ella respiró hondo y dijo que el juego de joyas de Catherine
había desaparecido de la caja fuerte. Victor palideció. Se levantó, corrió a su estudio y abrió la caja fuerte, que estaba vacía. Cuando regresó al comedor, tenía los ojos enrojecidos por la rabia y el dolor. «Era el recuerdo de mi esposa», rugió. «¿Quién ha hecho esto?» Vivian dio un paso adelante y puso la mano sobre el hombro de Victor. Su voz era suave, pero sus palabras tenían un gran peso. «Creo que sé quién ha sido, pero no quiero creerlo. Intenté ignorarlo. Intenté darle una oportunidad». «¿Ella?», preguntó Victor, entrecerrando los ojos. Vivian giró la cabeza hacia la escalera que bajaba al sótano. Victor lo entendió. Bajó las escaleras, con Vivian detrás de él. Marcus e Isabel estaban de pie en las escaleras, observando como el público de una obra de teatro que ya se había representado. Serena estaba fregando el suelo de rodillas cuando se abrió la puerta del sótano. Levantó la vista y vio a Victor allí de pie, con el rostro frío como el hielo. Detrás de él estaba Vivian, con sus ojos serpentinos brillando. Serena supo que algo terrible estaba a punto de suceder. Victor no dijo ni una palabra. Se acercó a la cama de Serena, se agachó y empezó a buscar. Su mano tocó el pañuelo de seda. Lo sacó y lo abrió. Las joyas de diamantes brillaban bajo la débil luz amarilla. El rostro de Victor se descompuso. «Serena», dijo con voz ronca. «¿Qué es esto?». El corazón de Serena se sintió como si lo hubieran apretado hasta cerrarlo. «Yo no lo he cogido, papá. Papá, por favor, yo nunca haría eso». Se arrastró hasta los pies de Victor, con lágrimas corriendo por su rostro. Vivian dio un paso adelante, con los ojos enrojecidos y lágrimas rodando por sus mejillas. Eran las lágrimas falsas que había practicado frente al espejo cientos de veces. «Intenté protegerla, Victor. De verdad que lo intenté, pero llevaba meses robando. No quería creerlo». Serena gritó. «Está mintiendo. Ella lo puso aquí. Yo no cogí nada». Pero Victor no la miró. Se quedó allí, sosteniendo el brazalete de diamantes que su esposa había llevado el día de su boda. Pensó que lo conservaría para siempre. En cambio, lo encontraron debajo de la cama de la hija adoptiva a la que había acogido durante 15 años. «Te lo di todo», dijo Victor, con voz fría como el hielo. «¿Y así es como le pagas a mi familia?». «Papá», sollozó Serena, «por favor, créeme». Pero Víctor se dio la vuelta. No volvió a mirarla. Subió las escaleras, con la espalda encorvada bajo el peso de la traición en la que creía. En ese momento, apareció otro hombre. Era Nathaniel Ashford, hermano de Vivian y un conocido abogado entre la élite. Entró con el rostro inexpresivo como un billete de banco, llevando un maletín de cuero. «He preparado los documentos», dijo. «El robo de bienes por valor de más de $1 millón es un delito grave. Podría ir a la cárcel de 10 a 20 años». Serena temblaba. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera apoyarla. Marcus estaba de pie en las escaleras, evitando su mirada. Isabel cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió con satisfacción. Nadie la ayudaría. Entonces Vivian habló, con voz llena de falsa compasión. «Víctor», dijo, «quizás no deberíamos darle más importancia de la necesaria. No vale la pena traer un escándalo a la familia. Déjala ir». Víctor se quedó quieto durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza, con aspecto agotado. «Echadla. No quiero volver a ver su cara». Una hora más tarde, Serena estaba en la puerta principal, con una pequeña maleta que contenía algunas prendas viejas. Vivian le entregó $500 y sonrió. «Considéralo dinero de despedida. No vuelvas». La puerta se cerró de golpe tras ella. Llovía a cántaros. Serena se quedó en la entrada, agarrando su maleta y mirando hacia la casa que había sido su hogar durante 15 años. En una ventana del segundo piso, Vivian se asomó y le sonrió alegremente, y Serena lo comprendió. Ese había sido el plan de Vivian desde el principio. Vivian lo había calculado todo. Había esperado 2 años para esta oportunidad y por fin había ganado $500. Eso era todo lo que Serena tenía cuando cruzó las puertas de la finca Crane aquella noche lluviosa. Caminó hasta la parada de autobús más cercana y esperó en el frío durante 2 horas
antes de subir al primer autobús que se dirigía a la ciudad. Encontró un motel barato en las afueras de Chicago, de esos en los que se paga por noche y nadie te pide documentos. La habitación era diminuta y estaba sucia, apestaba a humedad y a cigarrillos viejos, pero al menos tenía una cama y una puerta con cerradura. Serena pensó que se quedaría allí unos días, encontraría un trabajo y luego alquilaría un pequeño apartamento y empezaría su vida de nuevo. Se equivocó. Nadie contrata a alguien sin identificación. Serena fue de restaurante en restaurante, de tienda en tienda, de cafetería en cafetería, suplicando cualquier trabajo, lavar platos, fregar suelos, cualquier cosa. Pero la respuesta era siempre la misma. ¿Tienes identificación? ¿Tienes número de la seguridad social? ¿Tienes permiso de trabajo? No tenía nada. Viven se lo había quedado todo. Su pasaporte, su documento de identidad y su certificado de nacimiento. Todo lo que probaba la existencia de Serena estaba en manos de Viven. Serena no podía abrir una cuenta bancaria ni alquilar un lugar oficialmente. No podía hacer nada de lo que podía hacer un ciudadano normal. Era como un fantasma, viva, pero sin reconocimiento. El dinero se estaba agotando. $30 por noche por el motel y $10 al día por la comida, y comía muy poco. Después de 2 semanas, los $500 se habían acabado. Empezó a vender sus pertenencias. Su único abrigo le reportó $20. Sus zapatos, que aún estaban en buen estado, le reportaron $15. El pequeño reloj que Catherine le había regalado cuando tenía 16 años le reportó $50. Cada vez que vendía algo sentía como si le arrancaran una parte de sí misma, pero no tenía otra opción. Al final solo le quedaba una cosa, el anillo de Catherine, un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra azul. No valía mucho dinero. Catherine lo había llevado toda su vida y se lo había dejado a Serena antes de morir. Serena lo mantuvo escondido en el bolsillo de su abrigo durante los 2 años que pasó encerrada en el sótano, sin que nadie lo supiera. Incluso ahora, hambrienta hasta el punto de marearse y con tanto frío que no sentía los dedos de los pies, no lo vendería. Prefiero morir de hambre antes que venderlo, le dijo Serena a Roman con voz ronca. Es la única prueba que tengo de que tuve una madre. Se marchó de Chicago al cabo de un mes, no por ninguna razón en particular, sino simplemente porque no podía soportar quedarse en la ciudad donde vivían los Crane. Se subió a un autobús de larga distancia y gastó sus últimos billetes en viajar hacia el este, a Cleveland, Pittsburgh y Filadelfia. Todas las ciudades eran iguales, miradas despectivas, puertas que se cerraban en sus narices, noches pasadas en un banco del parque hasta que los guardias de seguridad la echaban. Al final llegó a Nueva York, la ciudad de los sueños. Pero para ella no era más que un enorme laberinto de callejones oscuros y gente indiferente. Dormía donde podía, debajo de puentes, en esquinas de callejones y delante de edificios abandonados. Pediría comida y a veces le daban unos pocos dólares, pero la mayoría de las veces le escupían, la golpeaban, la robaban y la echaban como si fuera un perro callejero. Una vez encontró un trozo grande de cartón y decidió usarlo como cama improvisada para pasar la noche, pero un grupo de otras personas sin hogar se lo quitaron. La empujaron a una cuneta. Tumbada allí, mirando el cielo completamente negro, se preguntaba por qué seguía intentando vivir. Quizás la muerte sería más fácil. Quizás debería simplemente dejarse llevar. Pero cada vez que tenía ese pensamiento, tocaba el anillo que llevaba en el bolsillo y recordaba a Catherine. Recordaba cómo Catherine le había enseñado que la vida era preciosa, que por muy difíciles que se pusieran las cosas, siempre había esperanza. Así que siguió viviendo, siguió respirando y siguió poniendo un pie delante del otro, incluso cuando ya no sentía que sus pies le pertenecieran. Hasta aquella noche en que un grupo de jóvenes la atacaron en un callejón, se desmayó y pensó que todo había terminado. Serena, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, me has encontrado. El silencio invadió la habitación. Roman no se movió. Dmitri había dejado de tomar notas hacía mucho tiempo, con el bolígrafo suspendido sobre la página.
Serena miró a Roman y esperó. Esperó a que él dijera que estaba mintiendo. Esperó a que él la echara como todos los demás. Pero Roman se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Su voz era fría como el hielo. He oído suficiente. Serena se encogió. ¿No me crees? Roman se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con algo que ella no reconocía. No era compasión ni duda, era rabia. Creo cada palabra que has dicho. Ahora miró a Dimitri, con la mandíbula apretada. Vamos a cazar. La bodega estaba situada en las profundidades subterráneas, debajo de un restaurante italiano que Roman tenía en Brooklyn. Nadie conocía ese lugar, excepto aquellos en quienes él confiaba plenamente. 6 hombres se sentaron alrededor de una larga mesa de roble. La luz amarilla proyectaba sombras sobre sus rostros fríos y endurecidos, marcados por los años. Eran los aliados más cercanos de Roman, hombres que lo habían seguido desde el principio, hombres que morirían por él sin dudarlo. Roman se puso de pie a la cabecera de la mesa con ambas manos apoyadas en la madera. Sus ojos se movieron de un rostro a otro. Tenemos 4 objetivos, dijo con voz baja y clara. Vivian Ashford, la esposa de Marcus Crane, el hijo mayor de Victor, Isabel Crane, la hija de Victor, y Nathaniel Ashford, el hermano de Vivian y abogado. Quiero saberlo todo sobre ellos. ¿A dónde van? ¿Con quién se reúnen? ¿Y en qué gastan el dinero? Quiero saber qué desayunan y con quién se acuestan. No os dejéis escapar ni un solo detalle. Asignó tareas específicas a cada uno de ellos. 2 seguirían a Vivian y Marcus. Otros 2 seguirían a Isabella y Nathaniel. Un quinto investigaría los registros financieros de los Crane. El sexto hombre recurriría a sus contactos en el mundo del hampa para averiguar si alguien sabía algo sobre alguna transacción inusual. La reunión terminó. Uno a uno los hombres se marcharon, disolviéndose en la noche como fantasmas. Solo quedó Dimitri. 3 días después, Dimitri trajo la primera información. La familia Crane tiene graves problemas financieros, informó, dejando una gruesa pila de documentos sobre el escritorio de Roman. Marcus gastaba dinero a manos llenas en yates, coches y casinos. Había perdido alrededor de $500,000 en apuestas durante el último año. Vivian era adicta a comprar bolsos, joyas y ropa de diseño. Había gastado más de $300,000 solo en compras en los últimos 6 meses. ¿Y Víctor? Preguntó Roman. Víctor se ha retirado por completo, respondió Dimitri. Hace 2 años se dio el control de los activos a Marcus, y Marcus los está quemando. El año pasado vendieron 2 propiedades para pagar deudas, pero aún no es suficiente. Roman asintió con la cabeza, pensativo. ¿Algo más? Dimitri dudó. Hay algo interesante. Conozco a alguien en el mercado clandestino de joyas. Dice que alguien vendió un costoso juego de diamantes hace unos 3 meses. La descripción coincide con las joyas de Catherine Crane. Los ojos de Roman brillaron. Llévame a verlo. La joyería de Mel estaba situada en un estrecho callejón de Brighton Beach, en el corazón de la comunidad rusa de Brooklyn. Desde fuera parecía una casa de empeños normal y corriente, pero Mel realizaba en la trastienda negocios que nunca veían la luz del día. Roman y Dimitri entraron. 2 soldados los siguieron y se colocaron en la puerta. Mel era un hombre de mediana edad, obeso y calvo, con ojos inquietos como los de una rata. Cuando vio a Roman, se le quedó la cara pálida. «Señor Volkov», tartamudeó esbozando una sonrisa forzada. «¿En qué puedo ayudarle?» Roman no respondió. Sacó una silla y se sentó frente a Mikhail, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Las joyas de diamantes», dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. «¿Quién se las vendió, Catherine Crane?» Mel parpadeó. «No conozco a nadie llamada Crane. No sé a qué joya se refiere». Roman lo observó durante un largo momento y luego asintió levemente con la cabeza. Los 2 soldados que estaban detrás de Mal dieron un paso adelante, lo agarraron y lo empujaron contra la mesa. Su rostro quedó presionado contra la fría superficie de cristal y sus ojos se voltearon hacia atrás con terror. Roman sacó una navaja de su abrigo y la dejó sobre la mesa, delante de Mel. La giró lentamente,
El acero brilló bajo la luz. «Te lo volveré a preguntar», dijo Roman, con voz tranquila y monótona. «Las joyas de diamantes, la colección de Catherine Crane. ¿Quién te las vendió?» Los ojos de Malice se clavaron en la navaja. Está bien», gritó con voz temblorosa. «Una mujer rubia. Vino hace 3 meses». Roman hizo una señal a los soldados para que lo soltaran. Muel se incorporó, frotándose el cuello y jadeando en busca de aire. «Necesito pruebas», dijo Roman. Mickey asintió repetidamente y se abalanzó sobre la caja fuerte que había en la esquina. La abrió y rebuscó frenéticamente en su interior. Sacó una hoja de papel y una memoria USB. «El recibo», dijo entregándole el papel a Roman. Ella lo había firmado cuando lo vendió. «Esta es una copia de la cámara de seguridad de la tienda». Roman miró el recibo. La firma era irregular, pero inconfundible. Vivian Ashford. Conectó la memoria USB al ordenador portátil que Dimitri había traído. Apareció el video. La imagen estaba ligeramente borrosa, pero lo suficientemente clara como para distinguirla. Vivian estaba de pie en el mostrador, con las joyas de diamantes brillando en sus manos. Sonrió y le dijo algo al hombre, luego firmó el recibo. Roman sonrió, pero era una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Ahora estamos progresando». Guardó el recibo en el bolsillo y miró a Mikhail. «¿Qué más sabes sobre la familia Crane?» Mikhail dudó y se humedeció los labios. «Hay una cosa más. Esa mujer no vino sola. Vino con un hombre, un abogado. Estaban hablando cuando pensaron que no podía oírlos». Roman ladeó la cabeza. «¿Qué dijeron?» «Hablaban de deshacerse de alguien. Un anciano. Alguien que estorbaba». Roman se quedó muy quieto. Victor Mal asintió con la cabeza, con el rostro pálido. Estaban planeando algo grande. Esa noche, a las 3 de la madrugada, 4 siluetas oscuras se movían como fantasmas por los vastos terrenos de la finca Crane. Dimitri había confirmado antes que la familia estaba de vacaciones en Aspen, dejando solo a 2 guardias ancianos y una ama de llaves durmiendo en las dependencias. Roman no participó en el allanamiento. En su lugar, se sentó en un coche aparcado a 2 manzanas de distancia, observando a través de una pequeña pantalla conectada a la cámara que Dimitri llevaba en el pecho. Su equipo era profesional, antiguos miembros de las fuerzas especiales y agentes que podían entrar y salir de cualquier edificio sin dejar rastro. Desactivaron el sistema de seguridad en menos de 1 minuto. La puerta trasera se abrió sin hacer ruido. Los 4 hombres se separaron y buscaron pruebas según la lista que Roman había preparado, cada uno en una dirección diferente. Dimitri bajó directamente al sótano. Había oído a Serena describir su antigua casa y quería verla por sí mismo. Las estrechas y oscuras escaleras que conducían al sótano estaban húmedas y cubiertas de moho. Cuando la linterna iluminó la habitación, Dimitri se detuvo. Era tan pequeña como una caja, con paredes de hormigón gris y sin ventanas. Había una cama de hierro oxidada con un colchón tan fino que casi no existía. Una débil bombilla colgaba del techo y había un cubo de plástico en la esquina. Nada más. Allí era donde ella había vivido durante 2 años. Dimitri susurró al micrófono, con la voz entrecortada. «No, peor que un perro». Empezó a buscar, revisando cada rincón y cada grieta. Entonces lo vio. Una tabla del suelo, cerca de los pies de la cama, estaba ligeramente más suelta que las demás. Se arrodilló y la levantó con cuidado con un cuchillo. La tabla se desprendió. Debajo había un pequeño hueco, lo suficientemente grande como para esconder algo. Dentro había un grueso cuaderno con una vieja cubierta de cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Dimitri lo cogió y hojeó algunas páginas. La letra era diminuta y apretada, y llenaba cientos de páginas. «He encontrado algo», dijo al micrófono. Su diario. 20 minutos más tarde, el equipo se retiró sin dejar rastro de su paso. El Mercedes salió del barrio sin hacer ruido, engullido por la oscuridad. Roman se sentó en el asiento trasero con el diario en las manos. Encendió la pequeña luz de lectura, abrió el diario por la primera página y comenzó a leer. 15 de marzo. Vivian me ha vuelto a encerrar en el armario. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré esa satisfacción. El 3 de junio, Marcus me pegó. Estaba borracho. Dijo que le recordaba todo lo que odiaba de su padre.
No lo entiendo. Nunca le he hecho nada. 20 de septiembre. A veces finjo que Catherine sigue viva. Hablo con ella por la noche. Le digo que estoy bien. Miento. 7 de noviembre. Hoy es mi 26 cumpleaños. Nadie lo recuerda. A nadie le importa. Me canté cumpleaños feliz a mí misma en la oscuridad. Se me quebró la voz a mitad de la canción. 23 de diciembre, Navidad. Oigo risas procedentes del piso de arriba. Oigo música y el tintineo de copas. Están celebrando una fiesta. Yo estoy aquí abajo, en la oscuridad, hambrienta y con frío. Catherine, te echo de menos, te echo mucho de menos. Roman Lee, página tras página. Cada línea era como un corte. Cada frase era un grito reprimido. Ella lo había escrito todo. Cada paliza, cada insulto, cada noche que se quedaba sin comer, cada momento de soledad y desesperación. El diario era una prueba, una acusación y un grito de ayuda que hasta ahora no había sido escuchado. Roman cerró el diario. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no por las lágrimas. No lloró. No sabía cómo hacerlo. Era rabia. Rabia contenida, esperando ser liberada. Dimitri lo miró por el espejo retrovisor. Jefe. Roman no lo miró. Su voz era poco más que un susurro, pero cada palabra pesaba como el plomo. La habían torturado durante 2 años. La quemaron, la cortaron y la encerraron en la oscuridad. Y Víctor no lo había sabido. Miró por la ventana, con la mandíbula apretada. Ahora lo sabría, y después acabarían con ellos. Pasó una semana. Roman siguió reuniendo pruebas y creando un expediente sobre cada miembro de la familia Crane. El diario de Serena estaba cuidadosamente guardado en su caja fuerte, junto al recibo de la joyería y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todo iba encajando poco a poco, como las piezas de un oscuro rompecabezas. Entonces, una noche, Dimitri entró en la oficina de Roman con aire desconcertado. He recibido un mensaje, dijo, entregándole su teléfono a Roman. Había sido enviado de forma anónima a través de una aplicación encriptada. Roman miró la pantalla, una breve línea de texto. Sé lo que estás buscando, reúnete conmigo a solas. Podría ser una trampa, dijo Dimitri. Roman asintió lentamente. Podría serlo, pero también podría ser una oportunidad, pensó. Tras pensarlo un momento, decidió responderles. Reúnete conmigo en el restaurante Matryoshka a medianoche y prepárate para cualquier posibilidad. Matryoshka era uno de los negocios legítimos de Roman, un restaurante ruso de lujo en el Upper East Side. Durante el día atendía a ricos empresarios y políticos que querían vodka y caviar de primera calidad. Por la noche, después del cierre, se convertía en el territorio privado de Roman, donde celebraba reuniones que nunca debían salir a la luz. Exactamente a medianoche, Roman se sentó solo en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared y con la mirada fija en la puerta. Tenía una copa de vodka intacta delante de él. 2 de sus hombres estaban escondidos en la oscuridad en esquinas opuestas, con las manos en las empuñaduras de sus armas. Dimitri estaba detrás de la barra, fingiendo pulir vasos mientras observaba en secreto cada movimiento. La puerta del restaurante se abrió. Una mujer entró. Llevaba un abrigo negro de lana y su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido en la nuca. Su rostro estaba medio cubierto por un pañuelo de seda. Pero Roman la reconoció de inmediato. Era su forma de caminar, la forma en que mantenía la cabeza y esos fríos ojos marrones. Era Isabel Crane, la hermana de Marcus y una de las personas que había atormentado a Serena durante 2 años. En las sombras, los 2 soldados movieron las manos hacia sus armas. Roman levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Quería oír lo que ella había venido a decir. Isabel se acercó a la mesa y se detuvo frente a Roman. Se quedó de pie, lista para correr en cualquier momento. Se miraron en silencio. Roman habló primero, con voz fría como el hielo. Tienes 10 segundos para explicarme por qué no debería matarte aquí mismo. Isabel tragó saliva, pero no dio un paso atrás. Tiró de la silla y se sentó, colocando ambas manos sobre la mesa para mostrarle a Roman que no estaba armada.
No he venido aquí para proteger a Vivian, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. He venido aquí para destruirla. La expresión de Roman no cambió. ¿Por qué debería creerte? Porque sé lo que está planeando, y es peor que lo que le hizo a Serena. Habla. Isabel respiró hondo. Vivian y Nathaniel, mi hermano, planean declarar a mi padre legalmente incompetente. Han contratado a un médico y preparado documentos falsos. Una vez que sea declarado incapaz, tomarán el control de todos sus bienes. Roman escuchó, con el rostro tan impasible como siempre. ¿Algo más? Isabel lo miró a los ojos. Si ese plan no funciona, continuó, lo matarán. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Roman no se movió, pero todo encajaba en su mente. Recordó la conversación que había escuchado en la joyería sobre deshacerse de alguien. Un anciano, alguien que estorbaba. Ahora lo entendía. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Tú eres parte de ellos. Los viste torturar a Serena y no dijiste nada. ¿Por qué los traicionarías ahora? Isabel bajó la cabeza, con los hombros temblando. Porque Vivian me amenazó, dijo. O estás conmigo o serás el siguiente. Sé que no bromeaba. Vi lo que le hizo a Serena. Sé lo que podría hacerme. Levantó la cabeza y tenía los ojos enrojecidos. No soy una buena persona, señor Volkov. Sé que soy una cobarde. Vi cómo torturaban a Serena. Me quedé callada porque tenía miedo. Tenía miedo de Vivian. Tenía miedo de perder mi lugar en la familia. Tenía miedo de todo. Pero ahora ese miedo ha vuelto a atormentarme y no quiero morir. No quiero acabar como Serena, tirada en la calle como basura. Así que he preferido traicionar antes de ser traicionada. Roman la observó, fijándose en cada detalle. Sus ojos asustados, sus manos temblorosas, el tono irregular de su voz. No mentía. Estaba allí por miedo y por instinto de supervivencia, no por conciencia. Pero eso no importaba. El motivo no importaba. Solo importaba el resultado. ¿Vas a testificar?, le preguntó. ¿Contra tu cuñada? ¿Contra tu hermano? Isabel asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tengo otra opción. Vivian es un monstruo. He sido su cómplice durante demasiado tiempo. Se le quebró la voz. Es la única forma en que puedo vivir conmigo misma. Roman se recostó y la observó durante un largo momento. Luego asintió. Entonces, bienvenida al lado correcto, Isabel. Ahora cuéntame todo. Después de reunirse con Isabel, Roman tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, un testigo y un plan que se desarrollaba lentamente. Pero antes de poder actuar, necesitaba a una persona más de su lado. Victor Crane. El refugio de Victor estaba situado a las afueras de Chicago, a orillas del lago Michigan, lejos del ruido de la ciudad. Era allí donde se había retirado tras la muerte de Catherine, tratando de escapar del dolor encerrándose en sí mismo. Roman condujo hasta allí solo a última hora de la tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, tiñendo el agua de un intenso color rojo anaranjado. Llevaba un maletín de cuero lleno de cosas que destrozarían el mundo de Victor Crane. El guardia de la puerta reconoció el nombre de Roman Bulov y llamó al interior. Unos minutos más tarde, las puertas de hierro se abrieron. Roman condujo por el camino de grava y se detuvo frente a una mansión de 2 pisos construida en estilo clásico. Victor estaba sentado en el porche, mirando al lago. Parecía mucho más viejo que en las fotografías que Roman había visto. Tenía el pelo blanco, los hombros encorvados y el rostro profundamente arrugado. Los ojos que antes habían sido tan agudos como cuchillas ahora estaban apagados y cansados. Cuando Roman subió los escalones, Victor levantó la cabeza. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero rápidamente se convirtió en curiosidad. Roman Bulov, el hijo del hombre al que perdoné, dijo Victor con voz ronca. Sin embargo, aún conservaba un atisbo de la autoridad de un hombre que en otro tiempo había gobernado un imperio del Hampa. Te ha ido bien. He oído que ahora eres el jefe de todo el noreste. Roman asintió sin perder tiempo. He venido a saldar la deuda, Víctor. Pero primero, tienes que ver esto. Dejó un maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió. Dentro había el diario de Serena, una carpeta con fotografías,
una memoria USB y una pequeña grabadora. Víctor frunció el ceño mirando los objetos con desconcierto. ¿Qué es esto? Roman no respondió. En lugar de eso, sacó el diario y lo puso en las manos de Víctor. Léelo, dijo. Víctor abrió el cuaderno y comenzó a leer. Al principio, lo hojeó rápidamente, incapaz de entender lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, a medida que reconocía la letra familiar y comprendía lo que decían las líneas, su rostro comenzó a cambiar. Sus manos empezaron a temblar, sus ojos se agrandaron y sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. 15 de marzo. Vivian me encerró en el armario otra vez. 8 horas. 3 de junio. Marcus me pegó hoy. 20 de septiembre. A veces finjo que Catherine sigue viva. Hablo con ella por la noche. Le digo que estoy bien, miento. Víctor leyó página tras página. Cada línea era como una puñalada en el pecho. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas arrugadas, pero no se detuvo. Leyó hasta que ya no pudo seguir leyendo, hasta que las palabras se le nublaron ante los ojos. No, susurró con la voz quebrada. No puede ser mi niña. Roman abrió la carpeta de fotos y se la mostró a Víctor. Había fotos de las cicatrices en el cuerpo de Serena, quemaduras, cortes y moretones. Cada imagen era una prueba irrefutable de la crueldad que había sufrido. Luego reprodujo el video de la cámara de la joyería. Víctor vio a Vivian en la pantalla sonriendo mientras vendía las joyas de Catherine. Finalmente Roman encendió la grabadora. La voz de Isabel llenó el aire, revelándolo todo. Los abusos, la acusación fingida, el plan para apoderarse de los bienes y el plan para matar a Víctor si fuera necesario. La torturaron durante 2 años. En tu propia casa, bajo tu techo, dijo Roman, con voz fría pero firmemente controlada. Luego la incriminaron y la echaron a la calle como si fuera basura. El rostro de Víctor se derrumbó por completo. Lloró. No en silencio, sino con el tipo de sollozos que provienen de un hombre que siente que lo ha perdido todo. Les creí, dijo con voz entrecortada. Creí a Vivian, la eché con mis propias manos. Se le quebró la voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Está a salvo contigo. Víctor levantó la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. Llévame con ella, por favor. Necesito verla. Necesito hacerlo. Todavía no, dijo Roman con voz dura. Primero tenemos que terminar esto. Necesito tu ayuda. Víctor se secó las lágrimas. Entonces algo cambió en sus ojos. Un viejo fuego. El fuego que lo había convertido en una leyenda décadas atrás volvió a encenderse. Volvió a encenderse. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Víctor. Roman sonrió. Una sonrisa fría. Necesito que invites a tu familia a cenar. Una última cena de reencuentro. Víctor lo entendió. Una trampa. Entrarían en ella por su propio pie y nunca volverían a salir. 3 días antes de la cena, Roman comenzó a prepararse como si estuviera planeando una operación militar. Convocó a todo su círculo más cercano a la bodega. Extendió el plano de la finca Crane sobre la mesa y asignó tareas detalladas a cada uno. 2 hombres debían colocar cámaras ocultas por toda la casa, en la sala de estar, el comedor y los pasillos, incluso en rincones que a nadie se le ocurriría revisar. Otro debía asegurarse de que el sistema de audio funcionara a la perfección, captando todas las conversaciones con la mayor claridad posible. A Dimitri se le encomendó la tarea de ponerse en contacto con sus amigos de la policía. Se trataba de hombres que llevaban años aceptando dinero de Roman y que estaban dispuestos a hacer todo lo que él les pidiera. Debían esperar fuera de la finca la noche de la cena, listos para actuar en cuanto Roman diera la señal. A Isabel se le asignó una tarea crucial. Debía llevar a Vivian a confesar lo que había hecho mientras las cámaras grababan, sacando a colación temas delicados y haciendo preguntas capciosas. Roman instruyó cuidadosamente a Isabel sobre cómo formular cada pregunta y cómo responder a cada respuesta. Isabel escuchó y asintió, con el rostro tenso por el miedo y la determinación. Sabía que era su única oportunidad de salir de la sombra de Vivian y que no podía permitirse perderla. Cuando terminó la reunión,
Roman condujo hasta la clínica donde Serena se estaba recuperando. Tenía mucho mejor aspecto que cuando la había encontrado. Había recuperado algo de color en las mejillas y sus ojos brillaban más. Aunque los moratones de los brazos aún eran visibles, no estaban completamente curados. Estaba sentada junto a la ventana, mirando al exterior, cuando Roman entró. «No tienes por qué hacer esto», dijo Roman, deteniéndose a unos pasos de ella. «Puedes quedarte aquí. Yo me encargaré de todo». Serena se volvió y negó con la cabeza. «No, tengo que estar allí. Necesito que me vean erguida, no destrozada ni suplicando». Roman la observó durante un largo rato, sopesando la determinación de sus ojos. Luego asintió. «Eres más fuerte de lo que crees». La noche antes de la cena, todo estaba listo. Las cámaras estaban en su sitio. Se había probado el sistema de audio. Se había avisado a la policía. Isabel se había memorizado sus líneas. Dimitri estaba sentado en un coche aparcado a unos 50 metros de la finca Crane, observando cada movimiento con prismáticos infrarrojos. Todo estaba en silencio. Todo parecía normal hasta que apareció Vivian. Salió por la puerta principal con un abrigo de piel y un cigarrillo encendido. Caminó por el jardín, con la mirada escudriñando la zona como si buscara algo. Dimitri contuvo la respiración, siguiendo cada uno de sus pasos con los prismáticos. Vivian se detuvo en el borde del jardín y miró fijamente hacia la puerta. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Nathaniel. Su voz rompió el silencio de la noche, lo suficientemente alta como para que Dimitri la oyera a través del micrófono oculto que habían colocado. «Algo va mal. Alguien nos está observando». La voz de Nathaniel sonaba cansada al otro lado del teléfono. «Estás siendo paranoico. Victor nos invitó a cenar. Solo es una cena familiar». Vivian no le creyó. Colgó, con la mirada aún recorriendo la oscuridad. Entonces vio el coche de Dimitri. Entrecerró los ojos, tratando de ver con más claridad en la oscuridad. Luego comenzó a caminar hacia él. El corazón de Dimitri latía con fuerza. Lentamente, bajó la mano hasta la empuñadura de la pistola que llevaba a su lado. La voz de Roman llegó a su oído. Tranquila, pero autoritaria. «No te muevas, no respires». Vivian se acercó. 15, 12, 10 metros. Se detuvo e inclinó la cabeza, tratando de ver a través del cristal tintado. Dimitri no se atrevía a respirar. Su mano seguía sobre el arma, preparada para lo peor. Entonces sonó el teléfono de Vivian. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Marcus», dijo. Se oyó la voz de Marcus. Sonaba urgente. Le preguntaba dónde estaba y le decía que necesitaba que volviera inmediatamente porque tenían que discutir algo importante. Vivian miró el coche por última vez. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la casa. Se metió en su propio coche, arrancó el motor y se marchó. Dimitri exhaló lentamente. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. «Ha estado muy cerca, jefe», dijo por el micrófono. La voz de Roman llegó a través del auricular, tranquila como siempre. «Mañana no importará. Mañana ella misma entrará en la jaula». La noche pasó lentamente. Nadie durmió. Roman se sentó en su oficina, contemplando la ciudad nocturna, pensando en todos los resultados posibles y en cómo manejar cada uno de ellos. Dimitri revisó el equipo por última vez. Isabel yacía en la cama con los ojos muy abiertos, mirando al techo y sintiendo una sensación de pavor. Serena se quedó de pie junto a la ventana de la clínica y observó cómo el cielo pasaba de negro a gris y luego a un suave naranja rosado a medida que el sol comenzaba a salir. Roman llegó al amanecer, entró en la habitación y se quedó de pie junto a ella, junto a la ventana. Los dos contemplaron el amanecer en silencio durante un largo rato. «¿Estás lista?», preguntó Roman. Serena se volvió hacia él. Por primera vez desde que la encontró en aquel callejón oscuro, vio una chispa en sus ojos. No era miedo ni desesperación, sino el fuego de la determinación y la fuerza de alguien que había sobrevivido al infierno y estaba lista para enfrentarse a sus torturadores. «Llevo 2 años preparada». Esa noche la mansión Crane estaba resplandeciente. Las lámparas de cristal vertían un cálido resplandor dorado en el gran comedor, donde la mesa estaba perfectamente puesta con cubiertos de plata y copas de cristal de alta gama.
Desde fuera parecía una cena familiar normal y corriente, pero por dentro era todo un espectáculo cuidadosamente preparado. Viven llegó la primera, con un vestido rojo vivo y su cabello rubio rizado en ondas perfectas. Llevaba un collar de perlas alrededor del cuello. Entró con la confianza de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Marcus la siguió, con el rostro sonrojado por las copas que había tomado antes de llegar y los pasos ligeramente inestables. Nathaniel llegó el último, con un traje gris y un maletín de cuero lleno de documentos para que Víctor los firmara. Ninguno de ellos sospechaba nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Víctor era un anciano débil y solitario que estaba de duelo. Llevaban años manipulándolo. Esa noche era simplemente el paso final de su plan. Víctor desempeñó su papel a la perfección. Se sentó a la cabecera de la mesa con la espalda encorvada, los ojos apagados y las manos temblorosas mientras sostenía su copa de vino. Hablaba lentamente y con voz débil, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Gracias por venir, dijo. Me alegro de ver a la familia reunida. Viven sonrió. Era una sonrisa dulce, pero tan falsa que daba náuseas. Pareces muy cansado, Víctor. Estamos muy preocupados por ti. Nathaniel asintió y abrió su maletín, sacando una pila de documentos. En realidad, Víctor, por eso queríamos hablar contigo esta noche. Creemos que deberías firmar unos documentos de poder médico y financiero, por si acaso, para que podamos cuidarte y proteger tus bienes si ocurre algo. Marcus no dijo nada. Se limitó a beber, con la mirada fija en su plato. Conocía el plan. Estaba de acuerdo con él, pero le faltaba el valor para desempeñar un papel activo. Era un cobarde. Siempre lo había sido. Víctor miró los papeles, fingiendo considerarlos. Quizás tengáis razón, suspiró. Ya no soy joven. Necesito a alguien que me cuide. Los ojos de Vivian se iluminaron. Su sonrisa se amplió, volviéndose más presumida y satisfecha. Pensó que había ganado. Pensó que todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Se equivocaba. Víctor dejó su copa de vino y se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta como si necesitara ir a buscar algo. Casi se me olvida, dijo, con una voz de repente más clara, más fuerte. He invitado a un invitado más. Vivian frunció el ceño. ¿Quién? Víctor se volvió y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa auténtica. No la sonrisa de un anciano débil, sino la sonrisa de un viejo lobo a punto de devorar a su presa. Alguien a quien creías que nunca volverías a ver. La puerta del comedor se abrió. Roman Volkov entró. Llevaba un traje negro y el pelo peinado hacia atrás. Sus ojos grises eran fríos como el acero. No dijo nada. Se limitó a quedarse allí de pie, irradiando una amenaza inconfundible. Detrás de él estaba Serena Cole. Ya no era la mujer demacrada y harapienta que habían echado a la calle 6 meses antes. Estaba limpia, llevaba el pelo bien peinado y vestía un sencillo pero elegante vestido negro. Pero sobre todo, se mantenía erguida, con la cabeza alta y la mirada fija al frente. Sin miedo, sin suplicar. El rostro de Viven se puso blanco como una sábana. La copa de vino se le resbaló de los dedos entumecidos y se rompió en el suelo con un estruendo. Tú, tartamudeó con voz temblorosa. Se suponía que estabas muerta. ¿Muerta? Serena dio un paso adelante, con una voz extrañamente tranquila. Siento decepcionarte. Marcus se puso en pie de un salto y la silla cayó al suelo con un fuerte golpe. ¿Qué demonios es esto? Roman cerró la puerta del comedor tras de sí. El pequeño clic resonó como el amartillado de un arma. Este es el día del juicio final. Viven salió de su estado de shock. Se dio la vuelta y se abalanzó hacia la puerta lateral, pero ésta se abrió y dejó al descubierto a dos hombres corpulentos vestidos con trajes negros que le bloqueaban el paso. Se volvió presa del pánico y miró a su alrededor como un animal acorralado. ¡Víctor!, gritó con voz aguda. ¿Qué estás haciendo? Es una ladrona y una mentirosa. Robó las joyas de Catherine. Víctor se puso de pie y en ese momento ya no era el anciano débil que habían conocido durante años. Era Victor Crane, el hombre que una vez había hecho temblar a todo el mundo del Hampa. Su voz era gélida. No, Vivian, tú eres la ladrona.
Sacó una hoja de papel y una fotografía de su chaqueta y las colocó sobre la mesa. Allí estaba el recibo de la joyería, la firma de Vivian y una imagen fija de la cámara de seguridad que capturó el momento en que ella estaba en la tienda vendiendo las joyas de Catherine con una brillante sonrisa en su rostro. Y ahora, dijo Victor, con los ojos fijos en Vivian, todo el mundo lo sabrá. Roman se acercó al gran televisor colgado en la pared del comedor, sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta y la conectó. La pantalla se iluminó. Se volvió hacia Vivian, con voz tranquila, como si estuviera haciendo una presentación en una reunión de negocios. Empecemos por el principio. El primer video se reprodujo en la pantalla. Eran imágenes de una cámara de seguridad de la cocina de la mansión Crane, filmadas desde arriba y nítidas hasta el más mínimo detalle. En el video, Vivian estaba de pie frente a Serena, con el rostro enrojecido por la furia. Levantó la mano y abofeteó a Serena, que cayó al suelo. Serena intentó levantarse, pero Vivian le dio una patada en el estómago. Una, dos, tres veces. Serena se acurrucó en el suelo de la cocina, con los brazos alrededor del abdomen, mientras Vivian se colocaba de pie sobre ella, con la boca abierta, gritando palabras que no se podían oír porque el video no tenía sonido. El rostro de Vivian se puso gris mientras veía la escena desarrollarse en la pantalla. Balbuceó. Eso es falso. Ella te está manipulando, Víctor. Roman no se molestó en responder. Pasó al siguiente video. Esta vez era dentro de la joyería de Mal. Vivian estaba de pie en el mostrador con el diamante engastado brillando en sus manos. Sonrió, le dijo algo a Mal y firmó el recibo. La fecha y la hora eran inconfundibles. Solo habían pasado 3 meses desde que Serena había sido expulsada acusada de haber robado esa misma joya. Entonces Roman cogió el diario de Serena, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Su voz llenó el comedor, que se había quedado en silencio. 15 de marzo. Viven me encerró en el armario otra vez. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré esa satisfacción. 3 de junio. Marcus me ha pegado hoy. Estaba borracho. Dijo que le recuerdo todo lo que odia de su padre. 23 de diciembre, Navidad. Oigo risas arriba. Música. Copas tintineando. Están celebrando una fiesta. Yo estoy aquí abajo, en la oscuridad, con hambre y frío. ¡Basta!, grita Viven, con voz aguda y áspera. Esto es un invento. Lo escribió para incriminarnos. Es una mentirosa. Roman sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. La voz clara y temblorosa de Isabel resonó en la habitación. Lo vi todo. Vivian golpeaba a Serena casi todos los días. La mataba de hambre, la encerraba en el sótano y le quemaba la piel con cigarrillos. Marcus también la golpeaba, siempre que estaba borracho. Lo sabía todo y no hice nada. Incriminamos a Serena por robar las joyas para deshacernos de ella. Ahora, Vivian y Nathaniel están planeando declarar a mi padre legalmente incompetente para poder quedarse con sus bienes. Si eso no funciona, lo matarán. Todos los presentes en la sala se volvieron para mirar a Isabel. Ella estaba de pie en un rincón, con el rostro pálido, pero no retrocedió. Marcus se puso en pie tambaleándose, con el rostro tan blanco como un cadáver. «Todo fue culpa de Vivian», gritó con pánico en la voz. «Yo no sabía nada. Ella me obligó». Vivian se giró bruscamente, con los ojos ardientes de rabia. «¡Cobarde!», gritó. «Tú también la golpeaste. ¿Creías que no lo había visto? ¿Crees que ellos no lo saben?». Marcus se quedó paralizado con la boca abierta. Su propia esposa acababa de destruirlo. Nathaniel no dijo nada. Solo retrocedió hacia la puerta trasera, tratando de escapar sin que lo vieran. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo de la puerta, 2 de los hombres de Roman ya estaban allí. Lo agarraron y lo tiraron al suelo con un fuerte golpe. Isabel salió de la esquina y se enfrentó a su familia. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. «Lo siento», dijo, «pero no puedo seguir formando parte de esto». Vivian gritó como una loca. «¡Traidora! Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que tú has hecho». La voz de Isabel se quebró. «Me has convertido en un monstruo, igual que tú». Víctor se puso de pie,
con aspecto viejo y cansado, pero en ese momento se erigió como una montaña. Su voz temblaba, pero transmitía poder y resonaba en toda la habitación. Vivian, Marcus, ya no sois mi familia. Habéis torturado a mi hija. Conspirasteis para robar mi herencia. Estabais dispuestos a matarme. Se volvió hacia Serena, con los ojos llenos de lágrimas. Ella es la única familia que me queda. La puerta principal se abrió. Entraron dos agentes de policía. Eran los amigos con los que Dimitri había contactado antes. Vivian Ashford, Marcus Crane, dijo uno de los agentes, con voz monótona, como si estuviera leyendo un guión. Quedan detenidos. Vivian gritó y se resistió mientras la esposaban. Esto no ha terminado. Pagarás por esto. Serena dio un paso adelante, tranquila y fría y libre. Se plantó delante de Vivian y miró directamente a los ojos a la mujer que la había atormentado durante 2 años. No, dijo, tú eres la que ha pagado. La sacaron del comedor esposada, todavía gritando como una loca. Su brillante cabello rubio era ahora un enredo enmarañado y sus ojos, que antes habían sido tan fríos como los de una serpiente, estaban inyectados en sangre por la rabia y el miedo. Luchó por liberarse del agarre de los dos agentes, pero estos la sujetaban con fuerza. Marcus no opuso resistencia. Lloraba, con lágrimas y mocos corriéndole por el pálido rostro. Se arrodilló frente a Víctor, con las manos juntas como si estuviera rezando. Padre, suplicó con voz ronca. Lo siento. No sabía que ella me obligaba a hacerlo. Por favor, perdóname. Víctor se quedó allí, mirando a su hijo biológico, el niño al que había criado, protegido y al que lo había dado todo. Luego apartó la mirada. Ni una palabra, ni una mirada. Marcus fue levantado y esposado por los agentes, y luego liberado tras Viven. Nathaniel no dijo nada en todo momento. Se quedó allí, con el rostro tan pálido como el de un cadáver y la mirada fija en algún punto vacío en la distancia. Era abogado. Sabía mejor que nadie lo que le esperaba. La carrera que había construido durante toda su vida. La reputación que había protegido poco a poco. Todo eso desaparecería. Cuando los agentes lo esposaron, no opuso resistencia. Simplemente bajó la cabeza y los siguió, como un cuerpo sin alma. En las semanas siguientes, salió a la luz la verdad, toda la verdad. La prensa cubrió el caso como un escándalo que sacudió a la clase alta de Chicago. La familia Crane, que en su día fue considerada una de las más poderosas de la ciudad, se convirtió en el centro de la vergüenza pública. Viven fue acusada de una larga lista de delitos: maltrato físico, retención ilegal, conspiración para apropiarse de bienes y conspiración para cometer asesinato. Las pruebas en su contra eran tan claras y detalladas que su abogado defensor tuvo poco margen de maniobra. El juicio duró 3 semanas y terminó con una condena de 25 años de prisión. Marcus intentó salvarse testificando contra su esposa. Lo reveló todo, culpó a Viven de todo y se presentó a sí mismo como una víctima que había sido manipulada. Sin embargo, las pruebas del diario de Serena y el testimonio de Isabel demostraron que él también había sido cómplice. Fue condenado a 5 años de prisión por complicidad, así como por no denunciar un delito. La licencia de abogado de Nathaniel fue revocada inmediatamente. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación sobre él y descubrió otros fraudes financieros que había cometido a lo largo de su carrera. Fue condenado a una pena de prisión adicional por estos delitos. Su carrera y su reputación quedaron destrozadas sin posibilidad de reparación. Isabel se libró porque había cooperado con los investigadores. Aunque no fue procesada, Víctor la excluyó de la herencia y le prohibió entrar en la casa. Ella se marchó de Chicago justo después del juicio. Se dice que se fue a una pequeña ciudad de la costa oeste para intentar empezar de cero. La noche en que Vivian fue sacada de la finca Crane, un coche de policía estaba aparcado fuera con sus luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. Vivian fue conducida fuera con las manos esposadas a la espalda. Tenía el pelo lacio y el vestido rojo arrugado y roto.
Al ver a Serena de pie en los escalones, sus ojos se llenaron de odio. «¿Crees que has ganado?», siseó Vivian, con una voz venenosa como el veneno. «No eres nada. Siempre serás nada». Serena la miró durante un largo momento. Luego bajó lentamente los escalones. Sin prisa, se detuvo frente a Vivian, se inclinó y le susurró al oído. «Tienes razón. No soy nada. Te has encargado de ello. Pero nada tiene una extraña forma de sobrevivir. Yo sigo aquí, y tú también». Miró al coche de policía. «Ahora eres tú la que se ha ido». Vivian no podía hablar. La empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de golpe. El motor arrancó. El coche se alejó. Las luces rojas y azules parpadearon cada vez más lejos hasta desaparecer en la noche. Serena se quedó en la entrada y miró hasta que no quedó nada que ver. Respiró hondo. El aire nocturno era frío y limpio, nada que ver con el aire húmedo y mohoso del sótano que había soportado durante 2 años. A sus espaldas oyó la voz suave y temblorosa de Víctor. «Serena». Se volvió. El anciano estaba de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «¿Puedes perdonar a tu padre?». Serena lo miró. Era el hombre que la había salvado del orfanato y le había dado un hogar, pero que luego la había abandonado cuando más lo necesitaba. No respondió. Todavía no. Pero, por primera vez, no se alejó. Pasaron 6 meses. Serena vivía en un pequeño apartamento de Manhattan que le había proporcionado Victor. No era grande, solo tenía un dormitorio, una sala de estar y un pequeño balcón con vistas a la ciudad. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, tenía un lugar que realmente le pertenecía. Acudía a terapia 2 veces por semana. Se sentaba en la tranquila consulta del doctor Morrison y aprendía a hablar de lo que había pasado y a afrontar los recuerdos en lugar de enterrarlos. Las pesadillas seguían ahí y, a veces, todavía se despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor y con el corazón acelerado. Sin embargo, cada vez eran menos frecuentes y estaba aprendiendo a confiar de nuevo, poco a poco, en una persona cada vez. Las cicatrices en su cuerpo permanecían. Nunca desaparecerían por completo, pero ya no las ocultaba. Cuando llevaba mangas cortas fuera y se veían las quemaduras y los cortes, no bajaba la cabeza avergonzada. Eran la prueba de lo que había sobrevivido. No permitiría que la definieran como una víctima nunca más. Un domingo por la tarde, sonó el timbre. Serena abrió la puerta y se encontró a Víctor allí de pie. Había envejecido considerablemente en 6 meses. Su cabello se había vuelto completamente blanco y las arrugas de la edad y el arrepentimiento eran más pronunciadas en su rostro. Pero sus ojos eran más brillantes. Ya no estaban apagados y agotados como antes. Llevaba una caja en las manos y cuando la abrió, Serena reconoció el familiar aroma del pastel de limón. Pastel de limón. La receta de Catherine. «Lo he hecho yo mismo», dijo Víctor con voz ligeramente temblorosa. «Sé que no es tan bueno como el de tu madre, pero quería intentarlo». Serena miró el pastel y luego a él. Le dejó entrar, puso el pastel sobre la mesa y sirvió 2 tazas de té. Se sentaron uno frente al otro, en silencio durante un largo rato, sin saber por dónde empezar. Finalmente, Víctor habló. «No merezco tu perdón». Serena lo miró, al hombre que la había salvado del orfanato cuando tenía 12 años, que le había dado una familia y que luego no la había protegido cuando más lo necesitaba, y que ahora intentaba reparar el daño causado. «No, no lo mereces», dijo ella. El rostro de Víctor se entristeció, con el dolor reflejado en cada rasgo. «Pero no te perdono por ti», continuó Serena con calma, pero con firmeza. «Te perdono por mí, porque me niego a seguir cargando con tu culpa. Esa carga es tuya, no mía». Víctor asintió con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Lo entiendo». «¿De verdad lo entiendes?», preguntó Serena. «Entonces demuéstralo. No con palabras, sino con acciones». Víctor le había ofrecido todo. Le había ofrecido todos sus bienes, la mansión, las empresas, las cuentas bancarias, todo. Pero Serena lo rechazó. No necesitaba su riqueza. Solo aceptó lo suficiente
para llevar a cabo un plan que llevaba mucho tiempo guardando en su corazón. Había tomado forma durante las largas noches que pasó en el oscuro sótano, cuando se prometió a sí misma que, si sobrevivía, haría algo que importara. Esa tarde, después de que Víctor se marchara, llegó Roman. Su relación había cambiado. Él ya no era su salvador y ella ya no era su víctima. Eran aliados, amigos e iguales. Roman se sentó en la silla que Víctor acababa de dejar libre y miró a Serena con tranquila curiosidad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Tienes dinero, tienes libertad. ¿Qué vas a hacer con ellos? Serena sonrió, una sonrisa auténtica, la primera en años. Voy a construir algo, dijo. Un lugar para gente como yo, gente que no tiene a nadie, gente que cree que es invisible. Roman asintió. Si necesitas algo, ya has hecho más que suficiente. Más que suficiente. Hizo una pausa y lo miró. Pero gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. La expresión de Roman se suavizó. Solo por un momento, algunas deudas merecen la pena pagarlas. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cómo lo llamarás? ¿El lugar que estás construyendo? Serena miró por la ventana la ciudad que se extendía bajo ella. Era su futuro y por fin era libre para darle forma. Catherine House. Llevaba el nombre de la única madre que había tenido. Un año después, una antigua mansión a las afueras de Chicago volvió a cobrar vida. El edificio había estado vacío durante años, pero ahora había sido completamente restaurado. Estaba pintado de un blanco brillante y limpio, y tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. También había un exuberante jardín verde, lleno de parterres de flores de todos los colores. En la puerta se había colgado un nuevo letrero con letras doradas sobre un suave fondo azul. Catherine House, un lugar seguro para las supervivientes. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en un hermoso y soleado día de otoño. Había docenas de personas allí, donantes con elegantes trajes, voluntarios con sonrisas radiantes, periodistas con cámaras y micrófonos, y, lo más importante, las mujeres y los niños a los que Catherine House había ayudado durante su fase piloto inicial. Victor estaba de pie junto a Serena, con unas tijeras en la mano, listo para cortar la cinta. Había envejecido, su espalda estaba más encorvada, pero sus ojos brillaban de orgullo. Esta era su forma de expiar, no con palabras vacías, sino con acciones reales. Había financiado la mayor parte de los costes de construcción y se comprometió a seguir apoyando a Catherine House durante muchos años. Roman se quedó más atrás, mezclándose entre la multitud. No necesitaba reconocimiento, no buscaba la atención. Lo único que necesitaba era saber que su deuda había sido pagada y que la mujer que había encontrado en un callejón oscuro años atrás ahora se erguía alta y brillante como un faro. Después de cortar la cinta, Serena subió al estrado. Miró a la multitud, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 2 años dormía en un callejón. No tenía nombre, ni identidad, ni esperanza. Pensaba que era invisible. Pensaba que nadie volvería a verme jamás. Hizo una pausa y miró a cada rostro de la multitud. Pero alguien me vio. Alguien me encontró en la oscuridad y se negó a dejarme allí. Hoy estoy aquí, no como víctima, sino como superviviente, no como alguien a quien salvaron, sino como alguien que está dispuesta a salvar a otros. Los aplausos resonaron en el jardín. Catherine House no es solo un refugio, continuó Serena, con voz firme y decidida. Es una promesa, la promesa de que ninguna mujer ni ningún niño volverán a ser invisibles. No mientras yo esté aquí, no mientras este lugar exista. 2 años después, Catherine House se había convertido en un hogar temporal para más de 200 mujeres y niños maltratados. Serena se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Apareció en programas de entrevistas, escribió para revistas y recibió premios de organizaciones de derechos humanos. Pero nada de eso importaba tanto como lo que veía cada día. Rostros que antes estaban llenos de miedo y ahora aprendían a sonreír. Los niños que antes se acurrucaban en los rincones ahora corrían y reían. Las mujeres que antes creían que no valían nada estaban recuperando la confianza en la vida. Una noche,
Después de que Catherine House se hubiera dormido, Serena se sentó junto a la ventana de su oficina y contempló el tranquilo jardín bajo la luz de la luna. Sobre el escritorio, frente a ella, yacía el anillo de Catherine, la pequeña banda de plata con la piedra azul que Serena había guardado durante sus años más oscuros. Junto a él había una carta que acababa de terminar de escribir. Dirigida a Vivian, Vivian decía, te perdono, no porque me lo hayas pedido, sino porque me niego a seguir cargando con tu veneno. Querías destruirme, casi lo consigues, pero hay algo que nunca has entendido. Las cosas rotas no siempre permanecen rotas. A veces se convierten en algo nuevo, algo más fuerte, algo más hermoso. Tú estás en prisión. Yo soy libre, Serena, y nunca volveré a pensar en ti. Dobló la carta, se levantó y se acercó a la chimenea. Las llamas crepitaban, desprendiendo un calor suave. Echó la carta al fuego y observó cómo se encendía, se curvaba y se convertía en cenizas. Sonrió. Era su liberación definitiva. Se oyó un suave golpe en la puerta. Se volvió y vio a una niña pequeña de pie en la entrada. Tenía unos 7 años y llevaba un pijama rosa. Sostenía un libro apretado contra su pecho. Era Lily, una de las niñas que vivía en Catherine House e hija de una mujer que había escapado de un marido violento. Señorita Serena, dijo Lily, con voz pequeña y cautelosa, ¿me leerá un cuento? Serena se levantó, se acercó a la puerta, se arrodilló a la altura de la niña y sonrió. Por supuesto, cariño. ¿Qué cuento te gustaría? Lily levantó el libro. El cuento de la niña que encontró su hogar. Los ojos de Serena se iluminaron. También era su cuento favorito. Cogió a Lily de la mano y la llevó por el pasillo hasta la sala común, donde esperaban los demás niños. Fuera, por la ventana, amanecía. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Serena Cole había sido destrozada, golpeada, descartada y olvidada. Pero no había sido destruida porque hay supervivientes. Supervivientes que atraviesan el fuego y no se limitan a escapar. Se levantan e iluminan el camino para los demás. La historia de Serena nos enseña que, por mucho que la vida nos empuje a las profundidades más oscuras y por mucho que nos hieran y traicionen aquellos en quienes confiábamos, siempre hay esperanza. Perdonar no significa olvidar lo que pasó. Es liberarse del peso del pasado. La verdadera fuerza no se encuentra en la venganza, sino en transformar tu dolor en un faro de luz para los demás. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con cualquiera que necesite saber que sobrevivir es totalmente posible. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones difíciles en la vida? ¿Te ha llegado de alguna manera la historia de Serena? Por favor, deja un comentario a continuación. Cuéntanos lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Siempre escuchamos y valoramos todas las opiniones. Por último, deseamos a todos los que ven este video buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Gracias por acompañarnos. Adiós y hasta la próxima.